de encuentro entre profesionales y gestores de destinos y una oportunidad única para mostrar al mundo nuestras bondades y atractivos. Tras la apuesta de largo mediática del año pasado, el geodestino Ría de Vigo Baixo Miño entendíamos que no podíamos desaprovechar un escaparate como este para visibilizar nuestro territorio. Por eso, hoy nos presentamos aquí para hacer balance de un pasado reciente, del presente y para compartir con ustedes nuestros proyectos de futuro. En primer lugar, quisiera recordarle quiénes somos. Ría de Vigo e Baixo Miño está conformado por 14 municipios que ocupamos el maravilloso extremo suroccidental de Galicia: A Guardia, Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomayor, Tomiño y Tui. La esencia del geodestino es el impulso conjunto de la competitividad del sector turístico en los 14 ayuntamientos, situándose como instrumento de referencia en la planificación turística del territorio y con el objetivo último de crear productos turísticos de calidad basados en nuestros recursos, nuestra identidad y nuestra tradición. En el geodestino entendemos que la unión hace la fuerza. Por eso hemos sabido aunar esfuerzos, trabajo e ilusión para poner en marcha un proyecto común que a priori no parecía tarea sencilla. Y no lo parecía porque somos un grupo heterogéneo de municipios con nuestras particularidades y diferentes niveles de desarrollo y arraigo turístico. Pero la palabra clave es cooperación. En turismo debemos ir de la mano, colaborando para ser más eficientes y efectivos en nuestra promoción, aprovechar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades y poner nuestro granito de arena para la continua profesionalización del sector. Queremos construir nuestro geodestino desde abajo, poniendo en marcha iniciativas de calidad, innovadoras, seguras y sostenibles, que incidan en el componente experiencial para los viajeros que nos visiten. Y para ello debemos poner en manos de las empresas turísticas de Ría de Vigo y Baixo Miño herramientas que permitan crear y comercializar productos y servicios basados en nuestros atributos. A continuación, pondremos un breve vídeo en el que podrán tomar contacto y adentrarse en nuestro territorio. Y después, mi compañera Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos y representante institucional del geodestino, les dará más detalles sobre las principales iniciativas y proyectos de futuro. Muchas gracias y háganse un hueco en su visita a Galicia para visitar nuestro geodestino. Hasta siempre, desde el balcón de la Ría de Vigo, desde el geodestino Ría de Vigo Baixo Miño. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos por segundo año consecutivo en la presentación de nuestro geodestino Ría de Vigo Baixo Miño. Muchas gracias, Eloísa. Como bien comentabas en tus palabras, estamos para hablar aquí de presente y de futuro, del futuro de nuestro geodestino. Y para ello es imprescindible tener en cuenta que nos encontramos en un momento singular, en un momento difícil, en un momento insólito. ¿Quién nos diría hace un año, cuando estábamos aquí, que íbamos a pasar por unos meses tan duros y por unos tiempos tan duros? Pero estamos de nuevo en Fitur y estamos de nuevo empezando un camino. Quiero darle la enhorabuena a la Xunta de Galicia, a su presidente, a su vicepresidente, a Nava Castro, por esta puesta en escena y decidida por el turismo seguro de nuestra comunidad.
Como os decía, se abre un nuevo escenario y que obliga al sector turístico a evolucionar, a reinventarse, a adaptarse a esta nueva realidad. El año pasado estábamos aquí para hablaros de nuestra historia, de la historia de nuestro geodestino. Y hoy venimos a hablaros de mucho más que eso. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el geodestino Ría de Vigo Baixo Miño es tener Galicia en su mano. En él se ven reflejados los principales elementos que caracterizan a nuestra tierra. Contamos con un rico patrimonio material e inmaterial, paisajístico, gastronómico, el Camino de Santiago con ese maravilloso Botafumeiro que lo representa. Toda Galicia en su mano en nuestro geodestino. Y también contamos con particularidades como una de las fronteras más antiguas del mundo y, por supuesto, el vínculo tan especial a la piedra y al agua. Estos atributos permitieron que definiésemos una clara hoja de ruta a 5 años vista, una estrategia de turismo, coordinando con los diferentes municipios desde el respeto de cada uno de ellos. A día de hoy, después de 2 años de recorrido, creemos que tenemos un geodestino ya asentado con su propia identidad y con la implicación ni más ni menos que de 14 ayuntamientos de varias comarcas. A lo largo de estos años hemos apostado por la historia, hemos apostado por la piedra. Concretamente, los usuarios y usuarias ya pueden disfrutar de 8 planes diferentes y de 96 recursos informativos. A todos y a todas os digo bienvenidos al primer reino medieval de Europa. Hace un recorrido por la historia de nuestro territorio a través de 4 etapas. Y esas etapas, esas rutas, es la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Y por su parte las rutas de la piedra muestran Ría de Vigo y Baixo Miño de formas diferentes. Los miradores, las fortalezas y también la visibilización de las técnicas de construcción de la piedra en seco, pasando por la toponimia de las rocas. Y por último, lo material y lo inmaterial, lo material y lo inmaterial, se conjugan para dar a conocer el patrimonio oculto de nuestros 14 ayuntamientos. Un año más les traemos nuestras postales sonoras, que ahí están para que se lleven. En este caso, hoy traemos a Redondela y a Bayona, la isla de San Simón y la Virgen de la Roca como protagonistas. Ambas saben que incluyen una pista que se podrá escuchar en caso de colocar la postal en un tocadiscos y, por supuesto, ambas tienen el código QR que les permitirá el acceso al contenido. Nuestro geodestino tiene toda su maquinaria en funcionamiento. Tiene material audiovisual, tiene página web, tiene redes sociales y nos preguntamos y se preguntarán, ¿y ahora qué? Pues en Ría de Vigo y Baixo Miño entendemos que el geodestino es un instrumento que debe implantarse, que debe implantar medidas que faciliten la creación y la comercialización de productos turísticos por parte del sector privado. Y para que esto suceda debemos generar contenidos atractivos y excusas para atraer a nuestros visitantes. 3 conceptos marcarán la estrategia Ría de Vigo Baixo Miño. El primero, como no, el Camino de Santiago. El segundo, la enogastronomía. Y el tercero, la sostenibilidad. Del primero no podía ser de otra manera que un año santo el Camino de Santiago tenía que asumir un papel protagonista en nuestras acciones. Saben que el camino portugués atraviesa, vertebra el geodestino de sur a norte. El camino es el buque insignia y la herramienta de posicionamiento de Galicia en el mundo. Y debemos aprovecharlo como un altavoz de nuestras virtudes, para visibilizar nuestro patrimonio y para conectar también a nuestra población, a nuestros vecinos y vecinas con los peregrinos y peregrinas que nos visitan cada día, cada mes y cada año. Y también apostaremos por la enogastronomía como excusa para articular nuevos productos. Claro que sí, en base a la calidad de nuestras materias primas, la calidad de nuestros vinos y el entramado de fiestas gastronómicas como elemento dinamizador que tanto se da en nuestra tierra. Nuestra gastronomía nos diferencia y nos permite desarrollar una oferta singular y combina la innovación con la tradición. Y por último, creemos firmemente que hay que tender puentes y tejer redes que permitan a nuestras empresas turísticas conocerse y conocerse entre ellas. Como hemos dicho desde el inicio, la razón de ser del geodestino es hacer más competitivo a nuestro sector turístico de nuestro territorio. Para ello, por eso es vital que nuestras empresas trabajen juntas, se conozcan, aprovechen las sinergias y también la del geodestino para crear y comercializar productos turísticos sostenibles y seguros.
Antes de finalizar, os vamos a dejar aquí pues un vídeo que enseñará la Ría de Vigo y Baixo Miño y que verán que tienen a Galicia en su mano. Y le doy paso a la Secretaria Xeral de Turismo, Nava Castro. Muchas gracias. Toda historia ten un comezo. O xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño esténdese ao longo dunha raia pola que flúe a auga que nace nas montañas orientais de Galicia na busca do seu encontro co Atlántico. Das ribeiras do rei dos ríos galegos, o Miño, á beira da máis profunda das rías. Fluímos como a auga, pero tamén somos sólidos como as pedras nas que os nosos antepasados gravaron a súa pegada hai miles de anos. Nestes montes resisten algúns dos petróglifos máis importantes de Galicia, como lenzo, rochas graníticas coas que os castrexos construíron fogares e ergueron como vixía a Santa Trega, pedras que foron símbolo de protección e poder. Castelos, fortalezas, mosteiros, pontes, pazos e mesmo unha catedral atesouran a nosa identidade. Somos un lugar de paso e de parada, un sendeiro elixido cada ano por máis peregrinos. Temos paisaxes con perfís suaves, como unha caricia, e outra cara salvaxe e impetuosa. Azuis e verdes sucédense na cadencia do horizonte. Sobre a terra, explosións de cores salpican a retina. Bosques, serras, areais de zona mundial, cantís e o mar. O Cabo Silleiro dalle a benvida a unha ría, a de Vigo, pola que se espallan tesouros. Das profundidades das augas que sucou o Capitán Nemo emerxen praceres que gozamos coa mirada e co padal, porque o noso territorio quere ser vivido con todos os sentidos. Das vides do Rosal agroman uvas coas que se elaboran algúns dos mellores viños Rías Baixas. Fértiles son o noso chan, despensa natural inesgotable. E os fondos mariños, dunha riqueza exquisita de especies. Un destino para percorrer e para perderse. Dunha autenticidade que se sente en cada recuncho e se respira no carácter dos que aquí habitan, que envolve e fai que só se teñan ganas de máis, de volver. Sí, sí que se oye. O sea que soy, inquieta. Muchas gracias, vicepresidente, delegados, delegada de Vigo, delegado de Pontevedra, alcaldes, alcaldesas, senadores, senadoras y por supuesto, a la presidenta del Geodestino, Eloísa, muchas gracias. Pero precisamente, toda Galicia en nuestra mano, esto es lo que nos presenta y la verdad es un orgullo. Es un orgullo que gracias al trabajo intenso de
los máximos responsables de los territorios, como son los ayuntamientos y que conforman un geodestino como este, pues nos ayudan a vender Galicia hacia el exterior. Y por eso aquí tenéis vuestra casa y vuestro escaparate para que todo el mundo descubra las exquisiteces que nos acompañan y que están en nuestra tierra. Estáis apostando por la sostenibilidad, por la innovación y por el desarrollo. Nos contaba la alcaldesa de Mos, como presidenta también del geodestino, que pusieron 4 rutas distintas en marcha, productos turísticos que nos ayudan a diferenciarnos y que esas rutas pues, nos hablan también de la tierra, del patrimonio y de todo un destino equilibrado. La figura de los geodestinos pues las creamos precisamente como instrumento para poder crear esos productos y para ayudar a diferenciarnos a nuestro destino en Galicia. Hay geodestinos que llevan un ritmo, hay otros que ya llevan pues, muchísimos años trabajando, pero siempre aquí en esta cita de Fitur, aunque este año sea un poco más tarde, siempre descubrimos productos novedosos que nos sorprenden. Fíjate que somos responsables de turismo, el vicepresidente y yo, pues en realidad para mí es un orgullo vender Galicia viendo pues estos vídeos, como transmiten la riqueza patrimonial, medioambiental, natural, turística que tenemos, además de esa gastronomía en nuestras fiestas, pero siempre tenemos algo que nos diferencien a unos destinos de otros. Por aquí van a pasar 40 presentaciones que lo que nos van a transmitir es la cantidad de diversidad que tiene nuestro territorio. Por eso el título de Toda Galicia en tu mano yo creo que es la más acertada. Muchísimas gracias, enhorabuena y desde aquí les invitamos a que descubran, además de Galicia, pues este territorio magnífico como es el de la Ría de Vigo, Baixo Miño, Galicia en tu mano. Muchas gracias. Sí, iremos, a ver si pode tirar. Bueno.